Hola amigos, hoy tengo para vosotros un pequeño informe. Ya sabéis que de vez en cuando pues me gusta traer cositas que no solo tengan que ver con el análisis de pizarra, el análisis táctico, sino que también tengan que ver con todo lo otro que compone el fútbol, con los clubes, las aficiones. Y bueno, aprovechando que la verdad que sois muchos los uruguayos que os acercáis a este canal y que tengo conmigo a Josu, que es un atlético de pro, socio, abonado, peñista, que conoce bien la historia del Atlético de Madrid, pues bueno, nos hemos propuesto repasar algunos de los más ilustres uruguayos que han pasado por el Atlético de Madrid en su historia. Evidentemente, como ahora veremos, son muchos, pero yo creo que lo primero que le voy a preguntar a Josu y de lo que me gustaría que hablemos es de que la relación entre el Atlético de Madrid y Uruguay es muy extensa. Yo no encuentro un paralelismo en ese nivel con otro club de primer nivel en España. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo estás? Evidentemente, hay mucha relación entre Uruguay y el Atlético de Madrid. Sí. Solo hay que pasarse por el campo y cuando sale alguno de los uruguayos que hay allí, el campo grita uruguayo, uruguayo, que parece que es lo más que le puedes decir a uno de estos jugadores procedentes de este país sudamericano. Uh-huh. Y fíjate cómo será la relación que hay, que hasta hay un libro escrito sobre el Atleti y Uruguay. Sí. Un tal Hugo Biglietti escribió La misma forma de entender la vida, editado en el año 2021. Yo ya tengo cierta edad. Yo el primero que recuerdo es al gran Polilla da Silva. Sí, que lo tenemos por aquí. Jorge da Silva. Uh-huh. Polilla da Silva. Y yo lo recuerdo además principalmente porque cuando me desplacé a ver el partido de la final de la Copa entre la Real y el Atlético de Madrid en Zaragoza, partido que perdimos en los penaltis, él metió el gol y además yo estaba justo en el córner donde lo metió y yo lo tengo grabado en mi recuerdo. Y yo cuando jugaba, era chaval y jugaba al fútbol, pues yo era Polilla da Silva, cuando me ponía de delantero. Entonces yo, gol de Polilla da Silva. Entonces a lo mejor no es un jugador que para la gente no sea muy importante, pero para mí sí que lo es, ¿no? Sí. Aparte de por ser uruguayo. Y fue justo además, justo ese año, Sí. fue el año que ganó Jesús Gil las elecciones. Y entonces fletó autobuses para todos los atléticos para que nos fuéramos a Zaragoza. Aunque yo fui en un 124 pegado así, un SEAT 124. Para los uruguayos que nos estén oyendo, a lo mejor no saben lo que es un SEAT 124, pero es un coche antediluviano. Sí. Que íbamos muy justitos. Para situarnos, jugó, ¿qué sería? En el 85, entre 85 y 86, por ahí, ¿no? Jugó del 85 al 87 y jugó menos de 100 jugó bastantes partidos, pero no tiene placa, o sea que debió jugar menos de 100. Pues, o sea, concretamente 70 así, 75 partidos del Polilla da Silva, 26 goles con la camiseta del Atlético de Madrid. No tengo un gran recuerdo de un jugador, un delantero centro típico, de ir al choque, de rematador de cabeza, de ejecutar el contraataque. Uh-huh. Ese lance que tanto nos ha gustado siempre a los atléticos. Y el siguiente que Pues tenemos, sí. por supuesto, es alguien que, bueno, en los últimos tiempos ha tenido bastante fama en Uruguay, que es Diego Alonso. Diego Alonso, ex seleccionador nacional de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 y que, bueno, tuvo un paso por el Atlético de Madrid. No fue muy extenso porque él venía del Valencia, además. Y bueno, fue un Atleti muy especial aquel, ¿no? Fue la temporada 2000-2001, si yo no ando muy desubicado, y temporada en la que el Atlético de Madrid está en segunda división y donde fue un referente, ¿no? Diego Alonso. Sí, yo creo que fue el máximo goleador de segunda, me parece. Uh-huh. El año que subimos a primera división. Sí. Y bueno, y como buen uruguayo también tenía su mote, el Tornado. El Tornado, sí, señor. El Tornado Alonso. Y bueno, yo creo que tampoco es que. Luego creo que, si no me falla la memoria, creo que no continuó en primera división. Sí, solo estuvo esa temporada. No recuerdo a qué equipo se fue, sí, pero solamente estuvo allí. Sí, pero jugó... bueno, la gente que jugó en segunda, uh-huh, que está a las duras, pues siempre tiene un lugar en nuestro corazoncito. Sí. Además,
Lo que tú dices, 38 partidos en esa temporada, 22 goles en segunda división, algo importante. Aunque, corrígeme si me equivoco, o sea, el Atleti no asciende a la primera, sino que asciende a la segunda, No, ¿no? a la segunda, Eso sí, señor. Sí, eso señor. es. El siguiente es alguien que, bueno, dejó una impronta en el fútbol español, pero no por lo que hizo en los terrenos de juego. Yo sé que en Uruguay sí que jugó mejor de lo que lo hizo aquí, pero aquí el bueno del Pato Sosa pasó a la historia por caerse en la presentación. Yo creo que ese fue el momento estelar que tuvo y a partir de ahí ya no funcionó. Hombre, por algo se llamaba Pato, ¿no? Sí, sí, yo la verdad que solo me acuerdo porque tengo un amigo argentino que su mote es Pato, todo el mundo Sí. le llama Pato, nadie le llama Javier, y se llamaba igual. Y entonces me recordaba, y dice, no, dice, claro, si es que a mí porque era muy patoso, entonces este tiene que ser igual que yo. La verdad que nada, o sea, todo vino mal en aquel momento. La camiseta aquella con las publicidades que estoy viendo ahí de Spider-Man, no es que Spider-Man. le patrocinara Spider-Man al Atlético de Madrid, es que le patrocinaba una productora de cine, ¿no? Y entonces iban poniendo la cartelera en Sí, sí. lo que iba saliendo. Entonces, la cosa ya no venía bien. Pero bueno, tiempos de otra época en el Atlético de Madrid, los del Pato Sosa. El siguiente que tenemos ya es otra cosa. Ya Bueno, es. Aquí sí que voy a dejar que te explayes un poquito más porque son palabras mayores al hablar de bueno, Diego Forlán. grande entre los grandes, claro. Ujú. Este señor ya vino del Villarreal, si no me equivoco. Sí. Y excelente jugador. Y yo sobre todo le recuerdo por la pegada con las dos piernas que la reventaba. Entonces, este jugador fue Balón de Oro, fue Pichichi, Ujú. el mismo año con el Atlético de Madrid. Sí. Ganó la Copa de la UEFA, entonces en la Europa League, yo creo que fue de las primeras, no sé si la primera o de las primeras. Sí. Marcó un gol en la final contra el Fulham. Ujú. Y bueno, o sea, mi hijo se llama Diego Martín, como Diego Martín Forlán. Espero que mi mujer no vea esto, pero bueno, mi hijo sí lo sabe. Y obviamente a mí me gusta el nombre de Diego, porque si se hubiera llamado Fulgencio, pues por muy bien que le hubiera pegue al balón, no voy a llamar a mi hijo Fulgencio Martín, pues no es plan, ¿no? No. Entonces, bueno, para mí es un referente. Y luego, bueno, fue en el Mundial que ganó España, Ujú. este fue el Balón de Oro. Balón de Oro del Mundial, sí. Balón de Oro, fue un jugadorazo, fue de los primeros, de los que, eso me lo recordó mi hijo, de los que le cogió el tacto a este balón que decían que volaba. Al Jabulani. El Eso es. Jabulani ese. Sí. Y entonces sacaba todos los córners, sacaba todas las faltas, de pegar de fuera del área. Él era como el base, como si fuera el base, Sí. él estaba ahí para todo, ¿no? Sí. Solo le faltó pararlo. Pena que no ganaran en semifinales y no tuviéramos una final hispanoparlante, ¿no? Una final hispana entre uruguayos y españoles. Lo que hubiera sido eso. Hubiera sido precioso. Pero bueno, se quedaron ahí a las puertas junto con Holanda. Ujú. Y bueno, me parece fue un grandísimo jugador. Ujú. Después se fue creo que al Inter, me parece que Se lo fue al vendimos. Yo Inter, para sí. mí demasiado precipitadamente. Sí, no, y aparte venía, yo creo que estaba en su mejor nivel en el Atlético de Madrid cuando se va al Inter y el Inter no le va bien, es el Inter justo después de ganar la Champions, es ese verano, ahí no le va bien y de ahí pasa a Brasil, se va al Inter de Porto Alegre si no recuerdo yo muy mal, pero la verdad es que fue un jugador además que yo creo que, y hablo desde fuera, que como que la grada lo quería mucho y tuvo algún encontronazo, yo recuerdo, con Quique Sánchez Flores y anduvo, se las tuvo tiesas en algún momento con él y yo siempre sentí que el Atleti estuvo más con él que en este caso con el entrenador, como que era verdaderamente el símbolo de un equipo donde, recordemos, no solo jugaba Forlán, estaba el Kun Agüero, por ejemplo, o sea, era una delantera del Atleti muy De las importante. mejores, sí, de las mejores de España, yo diría. Y yo le he oído hablar alguna vez por la radio, de vez en cuando en Radio Marca o en algún podcast, he oído por ahí que le preguntan y es completamente independiente y él dice lo que le parece bien y tal. Yo le sigo en las redes sociales y no sé, vamos,
nunca se sabe porque a veces cuando conoces a gente famosa te llevas una sorpresa. Sí. Pero me da la impresión de que no debe ser un mal tipo, ¿sabes? Sí. O sea, me da buenas vibraciones, ¿no? Entiendo. No, a ver, para mí, yo creo que va a ser, si no es el mejor de esta selección que tenemos por aquí, va a ser el segundo. O sea, es así, es una calidad tremenda la que tenía Forlán. Pero la de Godín es una calidad diferente, ¿no? Yo creo que es también otro referente, pero en un sentido, aunque con carreras paralelas, porque ambos llegaron del Villarreal. Sí, sí, bueno, el faraón, ¿no? Sí. Este fue el jefe de la defensa, ¿no? Tanto de la selección uruguaya como del Atlético de Madrid. Uh-huh. Como dice mi hijo, que a veces cuando hay algún cante en defensa, dice, papá, es que esto a Godín no le hubiera pasado, papá. Esto a Godín es que nos precipitamos, les salió demasiado rápido Godín y tal. Se podía haberles enseñado más. Dice, es que claro, se podía haber quedado un poco más cuando hace alguna de estos que se le cruzan los cables a Jiménez. Dice, se podía haber quedado más para enseñarle más cosas, dice, ¿no? Pues estas cosas que tienen los niños pequeños, ¿no? Sí. Los chavalines. Y tal, digo, pues sí, hijo, sí, yo creo que lo mismo, pues un par de añitos más nos hubiera dado, ¿sabes? Pero bueno, ahí está, metió ese gol tan importante cuando ganamos la Liga en 2014. Sí. Esa es la foto, exacta. Esa es la celebración de... Esa, claro, ese córner que marca y que pudimos empatar ese partido para hacernos campeones. Y bueno, siempre lo recordaremos todos con esa indumentaria en las que sale en la foto, ¿no? De esa camiseta con amarillo y azul. Sí. También, a mí también me caía muy bien. Y lo de uruguayo pues, también se sonaba cada 2x3 en el Calderón y luego en el Metropolitano. Sí, además, solo coincidió una temporada, curiosamente, con Forlán, que esto es una cosa que yo no la recordaba, la 10-11, y jugó un montón de partidos. Creo que es el que más partidos ha jugado. 389 partidos con el Atlético de Madrid, 27 goles, desde 2010, desde agosto de 2010 a julio de 2019, que se fue al Inter de Milán y ahora está en Vélez, ¿no? Yo sí que recuerdo que al principio fue un poco resistido, no sé exactamente por qué, pero yo tengo esa sensación de compañeros atléticos que yo he tenido y tal, conversaciones, pero que sobre todo desde la llegada del Cholo Simeone pasó a tener un rendimiento enorme en defensa y a formar parte de ese primer Atlético de Madrid del Cholo, ¿verdad? Con esa capacidad, ese poderío aéreo que supo tener en aquel momento. Y muy sobrio en defensa y luego un tipo que, bueno, que supo también ganarse, yo creo, a la parroquia del Atleti y que incluso ahora con el tema del escudo se ha pronunciado y sigue un poco estando ahí. O sea, son casi 400 partidos con el club, las cosas como son. Hombre, sí, yo no sé si hubo un momento, yo creo que fue el extranjero o a lo mejor me equivoco. Claro, estoy haciéndolo de memoria e improvisando. Desde luego, de los extranjeros que más partidos han jugado con el Atlético de Madrid, yo creo que sí que es. A lo mejor ya Griezmann le ha superado, no, ahora no sabría decirte. Te lo busco y lo incluimos rápidamente. Mira, el extranjero con más partidos del Atlético de Madrid es Jan Oblak. Oblak. 392. Sí, pues la ha superado y más que llevará, porque un portero, pero vamos, que ha sido de los extranjeros que más partidos han. Sí, es el segundo, de hecho. Oblak, segundo. Sí. Claro, Oblak es que hace poco le Claro, superó. Oblak le ha superado hace nada porque son 392 partidos de Oblak y Godín son 389. El siguiente por detrás de Godín ya viene Griezmann, que tiene 341, y luego ya vendría, por ejemplo, Felipe Luis, y se quedó muy atrás Luis Amaranto Perea, que bueno, eso podemos hablar de otro momento, pero se quedó muy atrás. Sí. Pero bueno, que, o sea, le acaba de superar Oblak y que le seguirá superando, ¿no? O sea, hasta hace poco era el que más partidos llevaba, ¿no? Sí. Está claro que es un jugador muy querido por la grada, un gran capitán del Atlético de Madrid de la selección uruguaya. Y es rosariño. Dices tú, es rosariño, como Messi, sí, pero
pero es de otro Rosario. Claro. Hay otro Rosario en Uruguay. Un pueblo chiquitito, sí. así ganadero y no sé qué, y él es de allí, ¿no? Sí. Por eso creo que le gustan mucho los caballos y las reses y todo esto. Sí, grande Godín. Y bueno, pero bueno, ¿crees que salió demasiado temprano del Atlético de Madrid o crees yo creo que sí. Lo que pasa es que con esta política de ir renovando año a año, él creo que quería que le renovaran 2 años más. Y al final no se puso de acuerdo y entonces se fue al Inter de Milán. Sí. Y está claro que tampoco le fue muy bien allí, ¿no? No, también, luego pasó a Cagliari, me parece. Cagliari, y ahora está en Vélez, donde ya, bueno, que Godín ya está evidentemente lejos de ese nivel, pero es que es normal, o sea, es un jugador ya muy veterano, tiene 37 años, o sea que es que... Claro, o sea, pero de todas maneras, hasta hace poco yo creo que seguía convocado con la selección uruguaya. De hecho fue al Mundial pasado, lo que pasa que no, ya está lejos del nivel de los que ahora sí que tienen que estar dando el nivel, pero bueno, este fue Godín. El siguiente que tenemos, creo que no es de la misma categoría, pero yo creo que estuvo en momentos muy importantes del Atlético de Madrid, que es el Cebolla Rodríguez. El Cebolla, sí. ¿Tú sabes por qué le llaman el Cebolla? Siempre pensé que porque parece una cebolla, pero no sé. Por lo visto yo leí en un foro que por lo visto era porque cuando regateaba a los demás les hacía llorar como una cebolla. Eso leí una vez. Invítalo un día para que me lo confirme. Ojalá. Ojalá, ¿no? O sea, a lo mejor te está escuchando algún uruguayo que es familiar suyo. Puede ser. Algún día nos puedes sacar aquí y haces una conexión ahí con Montevideo en directo. Y que si alguien conoce al Cebolla, que lo ponga. De Cebolla, ¿por qué es? Y bueno, sí, yo recuerdo un golazo que, bueno, claro, tenía una zurda, tenía muy buena zurda, sí. ¿no? Iba por el lado derecho, zurda, y tenía un tiro muy bueno desde, yo creo que fue en la UEFA o algo así, que metió un golazo de fuera del área, macho, que nos dejó a todos, hizo que el contrario llorara también. Sí. O el Cebolla. De hecho, tiene 98 partidos, por lo tanto, seguramente no tenga la famosa placa. No la tiene. No tenga la placa famosa. Pero yo sí que es verdad que cuando llegó Cebolla, me parece que llegó del Oporto, creo recordar. Y no fue un fichaje que se vendiera demasiado, porque además ni siquiera tuvo una presentación para él solo. Yo recuerdo que al Cebolla le presentaron con varios. Fue una presentación de estas, presentaron 2 o 3. Y luego sí que fue un jugador que le dio un cierto rendimiento al Atlético de Madrid. Era carismático, era con mucho coraje. Sí. Y yo creo que era el 12º jugador, el 12º jugador. Sí. Y normalmente no solía salir en el 11 inicial, pero cuando salía, pues había partidos que la liaba, ¿no? Sí. Sí. Y yo creo que además claro, no era muy conocido este fichaje, que todo el mundo decía, y este tío y tal. Yo creo que venía avalado por el profe Ortega o por alguien que le conocía bien y que debió recomendar, o a lo mejor lo conocía personalmente el Cholo, ¿no? Sí. Y que todos no sabíamos muy bien por qué había fichado este jugador. Pero oye, mira. No, y además es que viene de una seguidilla de mercados, porque claro, por ejemplo, de Cabrera no hemos hablado, que Cabrera estuvo en el Atlético de Madrid porque ha jugado 4 partidos y no, o sea, literalmente son 4 partidos y no merecía la pena, pero es que 2009 llega Cabrera, 2010 llega Godín, 2012 llega el Cebolla y en 2013 llega el siguiente protagonista, que es José María Jiménez. Entonces son muchos mercados de fichajes trayendo algún uruguayo al club y por lo general todos rindieron, la verdad. Jiménez, que llegó de Danubio, es el primero es el único que sigue estando en el club todavía y bueno, 285 partidos hasta la fecha de un jugador que llegó con la vitola de un central prometedor, el Mundial Sub-20, de todo lo que se dijo en aquel momento y que yo creo que ha dado un muy buen nivel, José María Jiménez. La verdad que Jiménez cuando vino, yo creo que vino como promesa y como un poco todavía jugador en formación. Entonces,
no jugaba demasiado, le sacaban un ratillo. Yo no sé si incluso llegó a jugar con el B, no estoy seguro. Pero bueno, es que era muy. De hecho, el Danubio no es el Peñarol ni ningún equipo de estos. Es un equipo más pequeño y vino, pues eso, de promesa, ¿no? Sí. Y poco a poco, le fueron introduciendo poco a poco en el 11. En el equipo le fueron introduciendo poco a poco. Había veces incluso que no le convocaban y tal. Y bueno, todos veíamos que físicamente era el digno sucesor de Godín, ¿no? Sí. De hecho, ha formado pareja en Uruguay durante muchísimos partidos y bueno, yo la verdad que me parece muy bueno y lo que pasa es que tiene su talón de Aquiles, que son las lesiones. O sea, sí. Que es que cada 2 por 3, si este chico no tuviera tantas lesiones musculares, pues yo creo que tendría un lugar en el Olimpo rojiblanco, ¿no? Pero vamos a ver, todavía no hemos terminado. Yo espero que por lo menos un par de temporadas esté y que no se nos rompa tanto, ¿no? Porque es que es una pena, ¿no? Porque cuando tienes configurado ese esqueleto de la defensa, que él es uno de los pilares, que se te rompa si se te rompe junto con otro jugador, como ahora pasa con Savic, es que claro, te desarbola un equipo que ya sabemos todos que para el Cholo Simeone lo principal es defender y después atacar. Y entonces, claro, es que es una faena. Pero bueno. No, es un gran jugador, Jiménez. Por tirar los datos, ha jugado, contando evidentemente partidos con la selección argentina, o sea, con la selección uruguaya y partidos con el Atlético de Madrid, ha jugado 193 partidos al lado de Godín, que son muchos partidos, y al lado de Savic 126. Ya son también unos cuantos. Lo que pasa que, claro, es un jugador que tiene 28 años de momento, o sea, todavía le debe de quedar bastante. Sí, claro. Pero claro, tiene un palmarés importante para a lo mejor lo comparas con otros momentos de la institución. Tiene 2 ligas, tiene una Supercopa de Europa, tiene una Europa League. Pero bueno, yo creo que es un jugador que todavía está en sus mejores años y todavía le puede dar, no 2, yo creo que 3 o 4 años de buen fútbol donde yo creo que puede dar. Ahora, evidentemente, con el tema de las lesiones es un punto. Claro, vamos a ver, si le respetarán las lesiones, ya vemos ahora que hay jugadores que con 35 años están a un nivel espectacular. Ya las cosas no son como eran antes, ¿no? Sí, sí. Que un jugador con 30 años ya era un carroza, como decían en mis tiempos. Ahora ya pues hay jugadores que, pues fíjate tú, este jugador que te gusta tanto, Modric. Sí. ¿No? Modric, fíjate, con los años que tiene y el tío sigue dando guerra. Sí. Y hay muchísimos jugadores que están a un nivel altísimo con más de 35 años o con 35 años. Sí. Sí que es verdad que depende mucho de la posición. Hay posiciones que envejecen mejor que otras. Por ejemplo, los delanteros normalmente, salvo casos muy raros, en cuanto que les empieza a abandonar el físico, ya decaen y entonces ya tienen que buscar otro nivel. Los defensas se pueden rebuscar un poquito las maneras, si saben colocarse y tal, no dependen tanto del puro físico. Pero sí, la verdad que sí. Pero bueno, no es el último que tenemos, todavía nos quedan un par. Y por supuesto, este es Lucas Torreira, que tuvo un paso por el Atlético de Madrid. No fue el paso más largo, de hecho fue la última temporada en la que el Atlético ganó la Liga. No sé si fue la 2021, puede ser. Y llegó cedido por el Arsenal. Yo es un jugador que a mí yo sí que lo había visto mucho, lo había visto en la Sampdoria, en Italia, luego lo vi mucho en el Arsenal. Y cuando llegó al Atlético de Madrid, yo pensé que podía ser ese siguiente eslabón en esta cadena de uruguayos que estamos viendo, pero bueno, tuvo bastantes problemas porque su madre creo que estaba enferma o algo así, algo estaba pasando. De hecho, estuvo cerca de volver a Sudamérica y jugar en Boca. Finalmente no se dio. Pero yo creo que no dio en el Atlético de Madrid lo que yo creo que podía haber dado. La verdad, no sé qué sensación tienes tú. Pues yo recuerdo cuando vino con la vitola de. Pues entonces yo creo que el Atlético se había desprendido de Augusto, sí, que jugaba en una posición muy similar, ¿no? Este un poco más atacante,
pero y venía como un poco para sustituir ese hueco, ¿no? Y un uruguayo, como pues normalmente tienen buen rendimiento en el Atlético de Madrid. Y sí que recuerdo de que nada más empezar que metió un golazo que decíamos, joder, no era jugador defensivo este. Y luego yo creo que se quedó un poco, pues mira, lo que has comentado de su madre y tal, Sí. no tenía idea. Sé que tuvo alguna lesión también y se quedó un poco frustrante, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues cuando se acabó la cesión, pues el Atlético de Madrid creo que no ejecutó sus derechos de fichaje Sí. y le dejó ir, ¿no? Y luego Sí. me he dicho que, no sé, volvería al Arsenal o no sé Volvió al dónde Arsenal sigue y jugando, ahora la verdad. creo que está en el Galatasaray. Creo que sí, está en el Galatasaray. Se especuló con que podía volver a Boca, tuvo un paso por la Fiorentina inmediatamente después del Atlético de Madrid y luego el Galatasaray lo fichó por 6 millones de euros en 2022 cuando en 2018 el Arsenal había pagado casi 30 por él a la Sampdoria, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un buen jugador. Torreira, que en el Atlético de Madrid no pudo dar Sí. lo que... Sí, yo también. Yo le veía buenos gestos técnicos y buen físico. Sí. Una pena que no prosperara. Sí. Y el último de esta larga lista, por supuesto, el que para mí, no como jugador del Atlético de Madrid, evidentemente, sino como jugador uruguayo dentro de esta lista y respetando mucho a Forlán, a mí es el que más me ha gustado de todos los que yo he visto, que es Luis Suárez. ¿Qué te parece? Luis Suárez, pues bueno, solamente estuvo un añito. Bueno, O sea, o fueron dos. 2 años, Sí. 2 temporadas, sí. Sí. Pero bueno, todos recordamos que la Liga del Atlético Sí. de hace un par de años fue la Liga de Suárez, ¿no? Sí, sí, sí. Porque metió 21 goles, puede ser. Te lo tendrás ahí apuntadito. Pues seguro. lo miramos Me parece que enseguida. metió 21 goles, que dice, bueno, tampoco es de super crack. Pero claro, es que en el Atlético de Madrid, si el Atlético de Madrid está bien en defensa, 21 goles, si te acompaña algún otro jugador, son muchos goles, te pueden dar muchísimos puntos. Exactamente 21 goles, sí, señor. Y fue lo que pasó ese año, ¿no? Que pues ya sacamos muchos partidos por 1-0, goles muy importantes, aparte de ese último contra el Villarreal, ¿no? Sí. Que cuando se quedó delante del portero dije, menos mal que Suárez, o sea, porque Suárez, pocas fallas Suárez de esas, ¿no? Sí. Que digo, no, esto lo mismo le toca a Morata y la tira al segundo anfiteatro, con todos mis respetos para Morata. Sí. Jugador que quiere un montón, pero es así. Sí. Bueno, pues yo recuerdo los memes de cuando entró en el Atlético de Madrid, ¿no? Que aparecían como el Joker, Drácula, todos los malos de la película, Diego Costa, Simeone y luego él, ¿sabes? Y tal. ¿Sabes? Como todos los malos de la película nos hemos juntado en el Atleti, ¿no? Digo, pues sí. ¿Qué temporada aquella? Fue una temporada rara, es la última liga del Atlético de Madrid, como hemos dicho, pero es que si vas a los datos, ves que, por ejemplo, entre la jornada 19 y la 22, que son 4 partidos, Eibar, Valencia, Cádiz y Celta le hizo 2 al Eibar, 1 al Valencia, 2 al Cádiz y 2 al Celta. Es decir, son 7 goles en 4 partidos. O sea, cuando Suárez estaba en ese momento de físico, mental, además venía, yo creo, un poco resabiado por el tema del Barcelona, que se sentía un poco como que lo habían echado o que lo habían dejado un poco como que era el responsable de todo lo que había pasado. Y fue un poco un fichaje parecido al de David Villa, con algo en ese sentido, ¿no? Delantero que suelta el Barcelona, que parece que le están echando las culpas de todo lo que va mal en el club, va al Atlético de Madrid y demuestra que no, que el nivel sigue estando ahí. Y ese Luis Suárez era mortal. Yo recuerdo, vamos, yo es que me acuerdo del empate, porque hay empates en los derbis que dice, bueno, es un empate, pero luego al final de la temporada te das cuenta de que, aunque es un poco trampa esto, si el Real Madrid hubiera ganado el derbi de marzo contra el Atlético de Madrid, hubiera ganado esa liga, por la igualdad que hubo en los puntos al final. Y el Suárez hizo el gol del empate del Atlético de Madrid en ese partido, ¿no? Entonces, fue un jugador que apareció cuando se necesitaba en una liga que sí que es verdad que fue un poco
rara por el tema de la pandemia, porque ahí veis, este es el gol famoso al Valladolid, que dio la Liga, pero ahí veis la grada que está vacía, porque estaba el tema del coronavirus y tal. Pero yo la verdad que no he visto o no recuerdo muchos delanteros como Luis Suárez, con ese hambre, con esa mentalidad, con esa voracidad, y además cayó de pie en el Atleti, yo creo, desde el primer día, la verdad. No... Sí, el primer día metió un gol que rebotó en el poste y luego le volvió a caer y dije, es que se ve. O sea, se ve que has caído de pie, macho. Sí, o sea, sí. Pues sí, la verdad que sí. Yo, mira, cuando jugaban en el Liverpool, yo le veía jugar y dije, joder, tío, este jugador es que pega en el Atleti que te cagas. Digo, hay que corre con garra, que le echa y tal, buen rematador. Es que este jugador, tal, claro, luego se lo llevó el Barça, claro, con más dinero, y siempre lo pensaba, yo, hostia, macho, es que este sí que nos hubiera venido que te cagas. Sí. Y luego ya, parece ya cuando en su época más crepuscular, que llegó, pues vamos, siempre he pensado que ojalá viniera Suárez, este año se ha cumplido, a ver lo que nos traen los Reyes, ¿no? Sí. Y bueno, y nos trajeron una liga, ¿no? La verdad que sí que no tenía el físico pero es que es un jugador, mira, si tú te fijas, él si remata, siempre que remata, si le da tiempo a apuntar, siempre tira entre los 3 palos, tío. Y eso ya es una garantía para él. Hombre, si le llega así muy rápido un rebote, pues sí le puede mandar a las nubes. Pero es que siempre tira, o sea, o la saca el portero o va para adentro, o sea. Y es que eso para un jugador, para un delantero es importantísimo. Y claro, como decía el Cholo, en la zona Suárez es que era casi infalible, no infalible del todo. Siempre podía sacar una mano a un gran portero, pero es que el portero se la tenía que parar. Porque es que si no iba, pum, no, sigue yendo para adentro. A mí sí que me quedó haciéndolo bien, ¿eh? Sí. Haciéndolo bien, ¿eh? Sí. A mí sí que me quedó un poco de un sabor agridulce por la salida que tuvo, porque se enteró de un día para otro que no contaban con él y creo que, bueno, a ver, yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid, pero yo creo que efectivamente la última liga que ha ganado el club es la Liga de Suárez. Entonces yo creo que sí que ameritaba una despedida de otra manera, a lo mejor, con la afición o... no sé, yo sé que el Atleti muy estricto con la regla de los famosos 30 años y de ir renovando año a año, pero no sé. Sí, podían haber hecho una excepción, ¿no? La verdad que sí, pero yo creo que, y es verdad que si ya estaba mal físicamente, esa rodilla que le está dando tantísima guerra, que le sigue dando al día de hoy, podían haber hecho un fichaje de otro jugador y a lo mejor haberlo mantenido, haber renegociado la ficha con él, ¿no? Para que cobrara menos, ¿no? Y yo qué sé, que les diera al Atlético de Madrid. Yo también pienso que lo tendrían que haber hecho de otra manera, ¿no? Sobre todo, además, con lo emotivo que fue el año anterior, ¿no? El tío llorando ahí, ¿no? Como si hubiera sido Atlético de toda la vida, ¿no? Sí. Ahí, pues podían haberlo hecho de otra manera, que yo creo que, por ejemplo, normalmente el Atlético suele hacer un poco mejor las cosas en ese aspecto, sobre todo en los últimos tiempos. Pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor vuelve aquí con algún ayudando al profe Ortega o yo qué sé. Veremos. Nunca a ver, se sabe, yo recuerdo que no sé en qué radio fue que de repente entró Suárez y digo, sí, me acaban de decir o me ha dicho, además no se lo había dicho nadie, tipo el presidente o tal, no, alguien, no recuerdo exactamente, pero alguien así. Y bueno, básicamente le dijeron que, como de un día para otro, que no contaban con él. Yo pienso que si ya sabes que es una... bueno, pues es una salida que vas a tener, pues anúncialo un par de semanas antes o 3 y que por lo menos dé tiempo a que en algún partido la afición se despida de él, ¿no? Se despida de él convenientemente, sí. Claro, Bueno, es lo que yo... a lo mejor se pasa algún día de esto por ahí. Pero bueno. seguro. Bueno. Pero bueno, estos son los uruguayos que más han destacado, creo yo, en el Atleti. Evidentemente ha habido más, pero de los últimos tiempos, entendiendo últimos tiempos, desde Polilla da Silva, que fue en el 85 hasta ahora, yo creo que esto es lo más destacado. Y es que es muy curioso porque si lo miramos de esta manera, yo creo que son algunos de los
jugadores más relevantes de Uruguay en ese tiempo. Es decir, si quitamos a lo mejor desde Polilla de Silva, y mira que Francescoli no jugó en el Atlético de Madrid, pero de la nueva generación, del ciclo Tavares, de todo esto, hay pocos jugadores de ese gran ciclo que no hayan Cavani, estado. que era siempre el deseo del Cholo, y bueno, claro, pero ya sabes que cuando alguien entra en el PSG, Sí, es muy difícil, es fácil entrar, pero difícil salir. sí. Era un sueño que tenía siempre el Cholo, ¿no? De Ujú. traerlo en otro momento. Ya ahora está en el Valencia, pero ya prácticamente ya para jubilación, que podemos decir. Ujú. Es una pena porque a mí también me encantaba Sí. Cavani, o sea, un jugadorazo cuando hacía dupla con Suárez, los dos allí, es que eran terribles, o Eran sea, terribles. eran terribles. O Sí, sea, sí. Así que nada, Josu, te agradezco que te hayas querido pasar y a vosotros, queridos oyentes, pues nada, lo de siempre. Si os ha gustado el contenido, si os gusta el canal, pues suscribíos, dale a la famosa campanita para que os avise cuando tengamos novedades. Si nos ponéis un comentario y nos dejáis un me gusta ya, perfecto. Y nada, muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos en el siguiente vídeo.